Nos vamos a ir al libro nuevamente y vamos a hacer el tema de lípidos. Nosotros sabemos que los lípidos son biomoléculas orgánicas. Y decimos que son orgánicas, ¿por qué? Porque en los lípidos se encuentran presentes dentro de todos los seres vivos, además de que tienen enlace carbono-carbono, ¿verdad? Una vez que la biomolécula tenga enlace carbono-carbono, se va a clasificar dentro de las biomoléculas orgánicas. La clase anterior habíamos visto los glúcidos, que son los carbohidratos, y sabíamos que los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía. ¿Qué pasa con los lípidos? Los lípidos, al igual que los carbohidratos, van a estar constituidos por 3 bioelementos: carbono, hidrógeno y en menor proporción el oxígeno. ¿Por qué en menor proporción? Porque el oxígeno malogra al lípido, lo rancea. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando se fríe aceite y ese aceite lo guardan y otra vez quieren freír, ya el sabor de la papa es desagradable, ¿sí, no? Resulta que ese aceite ya está ranciado, el oxígeno del ambiente lo oxida, entonces el aceite se malogra. Eso ocurre con los lípidos. Siempre que hablamos de lípidos, nosotros lo debemos relacionar con grasas, aceites y ceras. Los lípidos son de 3 tipos: grasas, aceites y ceras. Las grasas son aquellas que a temperatura ambiente se encuentran en estado sólido. Por ejemplo, la manteca. No sé, ustedes han visto que cuando, bueno, yo he visto a mi mamá varias veces, no sé si ustedes, cuando mataba chancho, guardaba su manteca y ahí en la manteca ponía las presas de chancho y no se malograban, ¿eh? Después de 10, 15 días lo sacaba, otra vez lo cocinaba y ya tenías tu chicharroncito de nuevo. ¿Ven? Y esa manteca no está en estado sólido, ¿eh? Se queda en estado, no está en estado líquido, sino en estado sólido. Se queda duro ahí, endurece, no se malogra. De ahí que las grasas son en estado sólido. Los aceites se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente, y es clásico, ¿no? El ejemplo del aceite común que usa mamá en la cocina es que se encuentra en estado líquido. Y las ceras son aquellas que la encontramos nosotros aquí en nuestro oído. Varias veces les he dicho, ¿no? Profe, ahí yo veo cera que te ha sacado del oído, profe. Profe, no seas cochino. No, cuidado. No es que el profesor sea cochino o no sea higiénico, sino de que las ceras, de un modo natural, se producen y se fabrican aquí en el oído. Ese es el cerumen del oído. Y esta cera cumple la función de protección. Ojo, ¿ah? Profe, ¿eso significa que no me debo bañar y no me debo sacar? No, tampoco. Llega un momento cuando ya se acumula bastante cera, nosotros lo tenemos que sacar. Y si no lo sacamos, esta cera se introduce dentro del oído y genera la infección de oído conocida como otitis. ¿Cómo se saca? Hay formas, ¿no? Yo he visto que le echan agua caliente y la cera se derrite, luego te botes, cae todo. Y es doloroso, ¿no? También con un tubito prendido, profesor, de periódico en tu oreja. Le prende fuego y sale la cera. Es que el calor lo va a derretir, pues. Claro. Lo que está ocurriendo es que se está utilizando el calor como fuente de energía para derretir al cerumen y esta puede ser sacada. Pero también las ceras se encuentran presentes, por ejemplo, en las aves, en la pluma de las aves, el pato, por ejemplo. Para que no... Es impermeable por eso. El pato, su pluma tiene una cubierta, toda su pluma, debajo de sus plumas, debajo de sus alas, hay unas glándulas que secretan un compuesto químico. A ver, ustedes me van a averiguar cómo se llama, ¿ya? Ese compuesto químico impermeabiliza a todas las aves, a todas las gallinas. Por ejemplo, las gallinas acá de mi suegra, acá viven, duermen en un árbol. Tremenda lluvia y siguen durmiendo en el árbol. ¿Por qué? Porque no se mojan, pues todo el agua llega y resbala, ¿no? Función de protección. También la tienen algunas plantas. Por ejemplo, la pituca. La hoja de la pituca, ¿quiénes conocen? Yo. La hoja de la pituca nosotros le echamos agua por toda la hoja.
todo esto se va a acumular en un solo lugar. No es como otra hoja, yo le echo agua y el agua se distribuye uniformemente, ¿no? Eso se debe a que la hoja también tiene una capa de cera, de grasa, que es impermeable al agua. ¿Ya? Esos son los tipos de lípidos. Luego, vamos a ver qué funciones cumplen. La función más importante del lípido es la de reserva de energía. Los lípidos son la principal reserva de energía, pero también cumplen función protectora. El hecho de que diga el profe está gordito, se cae y rebota, nosotros lo tomamos eso como algo gracioso. Sin embargo, el hecho de que el profesor rebote significa que se está protegiendo. Si yo me caigo ahora, la capa de grasa que tengo me va a proteger. Si un flaquito se cae, se rompió el brazo, ¿no? Pero también nosotros lo podemos ver con eso del termoaislante. Cuando los osos polares, por ejemplo, cuando va a llegar el invierno, ¿qué hacen? Empiezan a comer todo lo que pueden, acumulan grasa, porque luego, cuando llega el invierno, los osos no se mueven, están ahí hibernando en una cueva 5 o 6 meses, no salen, 5 o 6 meses sin comer, imagínense. Y todos esos lípidos son reserva de energía. Sus células ya no tienen carbohidratos para elaborar todas sus funciones vitales, lo que hacen es metabolizar a los lípidos y de ahí obtener energía. También ocurre de que ¿por qué en el polo norte tenemos a los osos polares? Porque estos osos polares generan tremendas capas de grasa y no tienen frío. Nosotros los gorditos, cuando estamos en la calle y está haciendo frío, todos los demás están con chompa, nosotros sentimos calor. ¿Ven? Entonces nos cumple la función de protección, reserva de energía. Aquí está justamente, dice los lípidos son biomoléculas ternarias porque contienen 3 elementos que son carbono, hidrógeno y oxígeno. Poco oxígeno, les había dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque va a oxidar y malograr a los aceites. Ocasionalmente presenta fósforo y nitrógeno. Generalmente los que tienen fósforo son los fosfolípidos y se encuentra presente a nivel celular. Es indispensable para la replicación celular. Los lípidos son insolubles en agua. Efectivamente, nosotros no podemos disolver los lípidos en el agua, pero sí podemos disolverlos en otros solventes orgánicos. ¿Cuáles son esos solventes orgánicos? El benceno, el petróleo, la gasolina, las cetonas, eso para que se despinten las uñas, las chicas, ¿cómo se llama? Cetona se llama, ¿no? Esmalte. Quita esmalte, ¿no? Quita esmalte es acetona. Ajá, son cetonas o acetonas. El cloroformo, que no es otra cosa más que alcohol con lejía, y otros solventes orgánicos. Ejemplo de lípidos: aceites, grasas, ceras. Aquí está, ven, la función de los lípidos, la protección que les había mencionado al principio. Protegen de los daños físicos, ¿ven? O sea, son amortiguadores, lo que les había indicado. Y también protegen la superficie de organismos vegetales y de los animales, ¿no? Eso les habíamos dicho. Termoaislante, cuando nos protege del frío del ambiente. En los animales endotérmicos, como los mamíferos, endotérmico significa animales con sangre caliente, ¿ya? Los lípidos son almacenados debajo de la piel y así ayudan a retener el calor del cuerpo. Entonces nosotros retenemos el calor debido a la gruesa capa de grasa o de lípidos que tenemos. Electroaislante, ojo. Cuando decimos electroaislante no significa que me está aislando de la corriente eléctrica, sino de que al no haber una interferencia eléctrica sobre mis neuronas, estas van a permitir que el impulso nervioso se transmita rápidamente. ¿Ve?
favorecen la transmisión rápida del impulso nervioso. En el sistema nervioso central recibe el nombre de oligodendrocito. En el sistema nervioso periférico se conoce con el nombre de células de Schwann. Disculpen. ¿Cómo identificamos nosotros el sistema nervioso central? ¿Cómo? El sistema nervioso central está aquí, en el cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, todo lo que baja hasta la columna vertebral, hasta la base de la columna vertebral. Ese es el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico es todo lo demás, ¿no? Desde la columna central, que va hasta mis brazos, hasta mi pierna, etc. Los lípidos que se encuentran en el sistema nervioso central se llaman oligodendrocitos, o sea, forma parte de un tipo de neurona. Y en el periférico, en las células de Schwann, que también forma parte de la neurona, un tipo de neurona. También tenemos la función reguladora. ¿Qué cosa regula los lípidos? Los lípidos regulan las hormonas sexuales. Esto es de mucha importancia en el caso de los mamíferos. Ustedes han visto que cuando hay un animal que en determinada época del año entra en celo, hay bastantes machos que están detrás de ese animal, de esa hembra. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo es que ellos saben? Porque el ciclo biológico de ese individuo indica de que ya ha llegado el momento de su reproducción. Y ellos eliminan hormonas sexuales que es captada por el macho y buscan a la hembras. Eso ocurre con todos los animales mamíferos superiores, ¿ah? Con todos, con los leones, con los tigres, las cebras, etcétera, etcétera. Y ahí hay una competencia. A diferencia de los humanos que podemos escoger, ¿no? O que nos escojan también. Tenemos, por otro lado, otra función, la función estructural. Recuerden que les había mencionado que ¿dónde está? ¿Por dónde les había dicho? Ya, el fosfolípido. Les había mencionado que esto participa bastante en la replicación celular del ADN, del ARN. Entonces, los fosfolípidos y el colesterol forman parte de la membrana celular. Como se encuentran en la membrana celular, ellas van a formar parte, o sea, son estructura de una célula. Y como nosotros estamos formados por células, entonces nosotros también tenemos lípidos como parte estructural de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Y ojo, en un 41% determina la estructura de la membrana. Miren, casi el 50% de las células son lípidos. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, ¿no? Porque son protectoras, son electroaislantes, son termoaislantes, reguladoras, etc. Finalmente, energética. Esto les había mencionado como la principal función de los lípidos. Son sustancias de reserva de energía. Son nuestra principal fuente de reserva de energía. Si el profesor se pierde allá en ese cerro, como el profesor es gordito, después de una semana lo encuentra, el profesor está vivo, pero flaquito. ¿Por qué? Porque todos los lípidos, todas las grasas, han sido ya metabolizadas para obtener energía. Pero si a un flaquito se pierde en el cerro después de una semana, lo encuentras muerto. ¿Por qué? Porque el flaquito no tiene reservas de energía. ¿De qué va a vivir? Se muere. ¿Ya, chicos? De ahí la importancia de los... Ojo, con eso no quiere decir, chicos, engorren. No, tampoco. Hay que ponerle un límite. Hay que saber combinar nuestros alimentos. ¿De qué están formados los lípidos? Recuerden, los carbohidratos o los glúcidos tienen sus estructuras más pequeñas llamadas monosacáridos. O sea que los monosacáridos es la parte más pequeña de un lípido. Perdón, de un carbohidrato. Y de un lípido, ¿cuál es la parte más pequeña? ¿Cuál es su unidad estructural básica? Esta va a ser los ácidos grasos. Aquí está, ¿ven? Los ácidos grasos son los constituyentes principales de los lípidos. Tienen una cadena larga hidrocarbonada, o sea, de hidrógenos y carbono. Y un grupo carboxilo terminal. En química orgánica ya vamos a entrar a hacer los otros grupos
orgánicos, y ahí vamos a ver a qué se refiere el grupo carboxilo. El grupo carboxilo es un carbono, 2 oxígenos y un hidrógeno. A eso se llama grupo carboxilo. En química orgánica vamos a ver a detalle la estructura química. ¿Ya? Aquí solamente lo estamos viendo externamente. Los lípidos se van a clasificar en comunes y en complejos. ¿Quiénes son los lípidos comunes? Los triglicéridos. Tri de 3, glicéridos de glicerina, de glicerol. Y este glicerol se va a juntar con un ácido graso para formar el triglicérido. Ojo, ojo, escuchen bien. Los triglicéridos son necesarios para el ser humano, para nosotros, pero en cantidades moderadas. Si nosotros exageramos o sobrepasamos esta concentración de triglicéridos, ahí nos produce las famosas enfermedades de la hipertensión, de la arritmia cardíaca, etc. ¿Por qué? Porque estos triglicéridos, imagínense que nuestro cabello, el cabello humano, es bastante grande. 1000 veces más pequeño que el cabello humano son nuestros vasos sanguíneos. 1000 veces más pequeño, piensen, ¿ah? Y por esos vasos sanguíneos pasan, ¿qué cosa? Oxígeno, sangre, pues, ¿no? Oxígeno, sangre, todo lo que se transporta por ahí, por los vasos sanguíneos. Imagínense que haya una obstrucción, una molécula de triglicérido que se quede por ahí. Ya no puede pasar, ¿verdad? Cuando ya no puede pasar, la presión con la que sale desde el corazón la sangre hace que esta vena se reviente. Y cuando esta vena se revienta, nosotros lo conocemos como derrame cerebral. Así es como nos da el derrame, ¿ya? Por una alta concentración de triglicéridos en la sangre. Que contiene una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Las ceras, es lo que les había mencionado al principio, con la cera de nuestro oído, la cera de la pluma de las aves, etc., contienen un ácido graso y un alcohol. Ejemplo, la cera de las abejas. Muy conocido, ¿no? Y hay un detalle con la cera de las abejas. Estas no son digeribles. Yo agarro como un poco de miel que tenga cera, me chupo toda la miel, sigo masticando y eso nunca se va a degradar. O sea, nunca se corta de tamaño, no se puede. Lo sigues masticando como un chicle, hasta que te canses y lo desechas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque contiene solo un ácido graso y un alcohol. Chicos, no sé a cuántos de ustedes les hice ver un episodio de Dana, ayúdame. De Scorpion. Ya. Ah, casi todos. Sí. De Scorpion con cuando... Pero fue en segundo año, creo, o en primero. Sí. Bueno, ya, la cosa que les hice ver un episodio de Scorpion cuando utilizan a la miel, ojo, utilizan a la miel como un aislante, como un antiséptico natural. Es decir, la miel no se contamina. ¿Y por qué no se contamina, chicos? ¿Por qué no se contamina? Porque contiene, ¿qué cosa? Miren, miren, ¿qué contiene? ¿Qué contiene? Alcohol. Alcohol. ¿Se acuerdan ese episodio, no? Sí, de de una la chica que niña. no podía respirar y que lo tenían que Sí, trasladar. sí. Muy interesante, ¿verdad? Qué sad que ahora ya no podamos hacer ese tipo de clases, ¿no? Oye, más bien conmigo han hecho esas clases así. Ahora ya, pues, ¿no? Por la cuestión en la que estamos no podemos hacer. Okay, quizá Esta podemos bendita programar una cuarentena. clase, ¿ah? Podemos programar, vamos a ver, ¿ya? Ay, sí, profe. Ya. Entonces, recuerden que las ceras contienen alcohol y por ese mismo detalle las ceras no se malogran. La miel no se malogra. Esta es la estructura básica, ¿sí? Más adelante vamos a aprender cómo leer alcoholes, ahora todavía no saben. Ya, el siguiente tema, después de terminado alqueninos, vienen los alcoholes. De hecho, ¿cuáles son las propiedades de las ceras? Miren, son insolubles en agua, blandas en caliente y duras en frío. ¿Recuerdan que les decía que no se puede degradar? Son impermeables al agua, por lo tanto son protectoras de la piel, pelos, plumas de aves, etc. Lo que les había dicho, la cera se encuentra presente en la pluma de las aves, en algunas plantas, y son protectoras. ¿Por qué? Porque es insoluble en agua. Luego tenemos los lípidos complejos.
Estos lípidos complejos no son más que los simples, pero agregados otros elementos como fósforo, que sería fosfolípido, azúcares, que serían glucolípidos, proteínas, que serían lipoproteínas. ¿Ya? Aquí están los fosfolípidos. ¿Qué significa antipático? Antipático no significa, esa persona es antipático. No, antipático significa que tiene una zona en donde se puede pegar el agua y otra en donde no se puede pegar el agua. Imaginemos esto, ¿ya? Miren. Si este señor fuera antipático y yo tengo acá agua, esta agua puede llegar acá y se une. Pero si el agua se pone por acá, no se van a juntar. A eso se conoce como antipático. ¿Sí? Es decir, tiene una zona polar hidrófila. ¿Ve? Hidro es agua, filo, porque le gusta el agua, ¿no? Acepta el agua. Y una zona apolar hidrófila, o sea, donde no acepta el agua. Eso significa antipático, ¿ya? Esos son los fosfolípidos. ¿Y qué zona del fosfolípido no acepta el agua? Obviamente los que tienen los ácidos grasos. Recuerda que los ácidos grasos son insolubles en agua. Entonces, la zona de un fosfolípido que no acepta el agua es un ácido graso. La zona de un fosfolípido que acepta el agua, ¿qué cosa es? El fosfato. Por eso dice fosfo de fosfato, lípido de grasas. Debido a esta propiedad de los fosfolípidos, se forman varias capas como la membrana celular. Y aquí tenemos la estructura química. Ya saben que cada vértice es un carbono, tiene un enlace simple. Por acá tiene un radical, o sea, un oxígeno que le da el nombre de lípidos. ¿Ya? Los lípidos derivados, como su mismo nombre dice, son aquellos que se van a obtener a partir de los lípidos complejos. ¿Ya? Tenemos el ciclopentano y el perhidrógeno. ¿Cómo es? Perhidrofenantreno. Y aquí tenemos el colesterol. Les había mencionado que el colesterol es necesario para nosotros, ¿no? ¿Cómo llamaríamos esta cadena? ¿Se puede nombrar? Sí, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hecho el año pasado? Ahora todavía no hacemos antraceno, tolueno. ¿Se acuerdan? Bueno, ya lo vamos a tener que recordar. Bueno, chicos, hasta aquí la parte teórica de nuestra clase del día de hoy.